a los emprendedores y a nuestras startups en esta época. Vamos a tener diferentes sesiones con diferentes temáticas. Algunas van a ser más prácticas para ayudar ahora a exactamente qué es lo que está pasando y bueno, también para hacernos un poco más ameno la cuarentena. Así que hoy vamos a tener a Nico. Nico lo que va a hacer es contarnos un poco estrategias de growth hacking. Él es de Buzome y nada, os dejo con él. Nico, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Genial, Les pongo el vídeo para que me conozcan mejor, ¿vale? genial. ¿Me ven? Sí. Vale, pues ya te lo dejo, es todo tuyo y después hacemos una parte para preguntas. Vale, genial. Pues nada, yo seré lo más breve y lo más simple posible. Sé que estamos ya en un ambiente más innovador y más de startups, así que seguramente muchos de ustedes ya manejan este lenguaje. Los invito naturalmente a escribir todo lo posible. No he preparado ninguna presentación, así que cualquier duda, cualquier curiosidad al final de esta charla pueden tranquilamente preguntar, ¿vale? También después les dejo los contactos. Como Camila decía, soy el CMO de Buzome. Me presento muy rápidamente. Trabajé y estudié en Italia en International Management, en gestión de empresas, donde luego me especialicé en marketing digital. Ahí me empecé a enamorar un poco de todo esto. Me rodeé también del ambiente de innovación y de startups como tal, y conocí en específico lo que eran las estrategias de growth hacking. Cuando me mudé para Madrid, conocí el equipo de Buzome, donde ahorita estoy prácticamente trabajando con ellos como CMO en el espacio de Google Campus. Y bueno, quería prácticamente explicarles un poco esta estrategia. Es muy vieja, ya se habla de más de 5 o 6 años de antigüedad, pero se aplica y hoy como hoy sigue siendo muy efectiva para las startups. Entonces, espero poderla aplicar muy bien tanto en Buzome y espero que pueda servir de valor para ustedes. Y los que deseen pueden tranquilamente contactarme o pueden visitarme esperando que ya esta situación pase lo más rápido posible en el campus de Google. El growth hacking, como les mencionaba, no es en sí una nueva área, un nuevo departamento en un área corporativa, ¿vale? Es una metodología de trabajo, ¿vale? Consiste simplemente en cambiar tu modo de pensar y en modificar prácticamente el producto. Se hace focus en el producto que uno está realizando, ¿ok? Entonces, también de growth hacking, hoy como hoy, se hablaba antes de figura personal, yo prefiero definirla como equipo. ¿Por qué? Porque un growth hacking es prácticamente un mix o un proceso prácticamente de marketing o de figura de marketing, figura analítica e inclusive una figura de programación o focalizada en el producto. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una sola persona sería demasiado crack que tenga todos estos valores, pero es casi imposible encontrarlo, ¿vale? Entonces, el growth hacking tiene que ser más que todo una mentalidad que tiene que ser aplicada en el equipo y por eso se presta muy bien para las startups, porque se modifica, ¿vale? Es muy flexible, es muy volátil, ¿ok? Y esto permite que haya algo recíproco entre equipos o entre figuras, se hablen, vean que cómo cada su figura de marketing o de programación o de marketing analítico se van uniendo y se van prácticamente mezclando para crear un mindset nuevo, una mentalidad nueva, ¿vale? El marketing viejo se diferencia a esta estrategia porque el marketing obviamente está más focalizado en el awareness, ¿no? En consolidar el brand y en ventas. Mientras que el growth como tal, como lo dice la palabra, está focalizado en el crecimiento constante de la base de usuarios de un producto y del producto en sí. ¿Ok? No tiene que ser a juro el crecimiento en un pico y ahí se quedó. Tiene que ser un crecimiento constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que buscar día tras día o semana tras semana, ¿vale? Una estrategia nueva, un database de usuarios nuevos. Hay que buscar una nueva métrica, un nuevo KPI, que ya luego hablaremos de esto, para entender qué cosa está pasando en un determinado periodo de tu fase de startup y de tu producto y escalar esa fase, ¿vale? No sé si me estoy explicando, luego ya igualito puedo ir a algo más específico. ¿Qué sucede? El growth hacking también se diferencia en el marketing tradicional porque el growth hacking habla única y exclusivamente de un proceso continuo desde un funnel de conversión que comienza desde la fase de consolidación del brand o brand awareness hasta la fase de referral, ¿no? El famoso word to mouth.
¿vale? Cuando la gente simplemente habla de tu producto y ese es el mejor marketing o es el marketing más fácil, más eficaz posible y sobre todo es el más económico, ¿ok? Mientras que el marketing se centra más, o el marketing tradicional se centra más en una estrategia o en una fase específica, no en un funnel de conversión. Entonces, yendo a este funnel de conversión o a este embudo, ¿ok? Tenemos una primera fase de consolidación del brand, el brand awareness. Esa es la fase más difícil, en realidad. Muchos creen que es la más fácil, pero no lo es. Y consiste prácticamente en hacer conocer tu empresa o tu idea, tu producto. Una vez que ya estuvo validado, si estamos hablando siempre en temáticas de startups y ya estás en fase de aceleración o de incubación, hacer conocer tu brand es muy, muy difícil, ¿vale? Entonces, es imprescindible saber que cada fase de este embudo, y sobre todo la primera fase, ¿vale? Después se disloca, ¿no? Se desmiembra como una matriosca en otros embudos, ¿vale? Entonces, brand awareness, luego tenemos la fase de adquisición del usuario. Después de eso tenemos la fase de activación y ahí nos vamos a centrar en el discurso de hoy. Luego tenemos la fase de retención, revenue y referral, ¿vale? Muchas de estas palabras, este embudo o lo que yo estoy explicando, seguramente ya muchos de ustedes ya lo habrán escuchado. Yo me quiero focalizar más que todo en la parte de activación del usuario o inclusive en la fase de retención, porque como sabrán, sobre todo en el ambiente de startup, tenemos que retener o saber retener a los usuarios porque esa fase de retención o de fidelización de un cliente, de un usuario, tiene que ser mayor al costo de adquisición que nos cuesta, ¿no? Adquirir a un usuario, que nos cuesta obtener, ¿vale? Entonces, la fase de brand awareness sigue siendo, para mí, personalmente, la más difícil. Yo quiero que después de todo esto, si alguien está ya en una fase o cree que está en una fase prácticamente bloqueado, me explique más o menos o me diga en qué fase se está haciendo difícil, ¿vale? Convertir un usuario o focalizar su producto o posicionar su producto en el mercado. El growth hacking también se tiene que focalizar en lo que yo creo, en lo que me concierne, en 3 puntos fundamentales, que es la relación de costo-beneficio, ¿vale? De tu producto. El CAC, lo que habíamos mencionado antes, el costo de adquisición de cada cliente o de cada usuario, cuánto cuesta adquirirlo, y el lifetime value de tu producto, ¿vale? O sea, se tiene que saber crear, ¿cómo decirlo? Se tiene que saber crear un mix perfecto entre estos 3 pilares, entre estos 3 factores, para que en un determinado periodo del tiempo creas que es posible en ese momento retener al usuario y crear valor, ¿vale? Es fundamental. En muchos casos o en muchos business cases, el funnel de conversión también cambia, ¿vale? Capaz la fase de consolidación del brand o el brand awareness no es la principal, dependiendo también de tu modelo de negocios, pero por preestablecido, digámoslo así, es mejor consolidar una estrategia de growth, ¿vale? Con la fase de consolidación del brand, adquisición, activación, retención del usuario, referral y revenue, ¿vale? Si algo no es claro, ya saben. ¿Cómo se hace esto? Esto ya lo habrán también escuchado muchos que están en el ambiente de startups en la fase de diseñar un producto. Se tratan en hacer test, ¿vale? Dibujar o imaginar qué cosa está sucediendo en tu empresa en este momento, dónde te quieres posicionar, saber cuál métrica o cuál KPI seguir, ¿vale? En base a un objetivo preestablecido en esa fase del tiempo, no a largo plazo, sino que los tests son de corto o mediano plazo, ¿vale? Analizar esos objetivos, esos KPIs, esas métricas, fijarse unos datos específicos, ver cómo están rindiendo los datos y obviamente ampliar o escalar el proceso de crecimiento. Es aquí donde yo les había mencionado antes que el growth tiene que tener ese mix no solamente de marketing y de programación de productos, sino también analítico. Aquí los datos y las métricas van a ser fundamentales e inclusive yo ya hago una invitación a hablar en un próximo desayuno sobre esto, todo lo que es la fase analítica y todo lo que son las métricas a seguir, sobre todo en cada determinada fase del embudo.
Em, a ver, ¿qué sucede? Es que yo no les tengo la presentación, se los podría compartir, pero con el- generalmente con el growth hacking no se hace magia, ¿vale? O sea, el marketing como tal es una cuestión de experimentación. No existe un resultado específico, cada producto y cada modelo de negocio obviamente van a ser distintos y se tienen que prestar el ambiente necesario y el equipo necesario, los datos necesarios para que se cree ese experimento justo, ¿vale? No existe ya algo que puedas decir que sí, esto me va a funcionar porque lo hizo mi competencia o porque lo hizo ya un caso anterior, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, el famoso caso de Hotmail o inclusive el famoso caso de PayPal, donde Sean Ellis, que es prácticamente el padre fundador de esta terminología, de este método de pensamiento que es el growth hacking, ellos en su determinado momento aplicaron lo que era la fase de referral como primera fase del embudo, ¿no? De conversión. Y ellos con invitar, las estrategias de marketing que ellos aplicaban era que querían invitar a los amigos, ¿no? Cuando tú te activabas tu cuenta, invitaban prácticamente al usuario a decirle a otros familiares o a su núcleo de amigos, a su núcleo familiar, que hicieran parte de la red y así gradualmente se empezó a crecer todo este proceso de database de usuarios, que son después tus beta testers, son tus evangelistas, ¿vale? Ellos al final de cuentas van a ser los que te van a decir si el producto de hecho funciona o no funciona, porque eso es prioritario en la fase de growth hacking. Tú no quieres saber si el producto de verdad va a ser ya el definitivo, no va a ser el producto definitivo. Tú lo que quieres es simplemente hacer crecer la base de usuarios, experimentar con esos usuarios, ver qué cosa está sucediendo con tu producto y cambiarlo, mutarlo. Entonces Hotmail lo aplicó, no sé si se recuerdan, ellos prácticamente cada vez que tú te registrabas invitaban en la firma, una firma personalizada y te decían que por favor invitaras a otros amigos. WhatsApp también es una estrategia muy clásica, ellos lo hicieron al momento que cuando tú te registrabas decías que en el estatus estabas usando WhatsApp y te invitaba obviamente a referirse a otras personas y así continuamente. Eso puede servir para muchos de ustedes, como al mismo tiempo no puede servir para nada porque el producto es completamente distinto. Hay que saber entender lo que decía antes, el CAC, el costo de adquisición de tu cliente. ¿Vale? PayPal regalaba $10 por cada usuario registrado. Yo creo que hoy como hoy casi ninguna startup se puede permitir regalar dinero o cuando te abres una cuenta, dependiendo de tu modelo de negocios, regalar parte del producto. En nuestro caso con lo de Busome también estamos evaluando cómo hacer crecer esa base de usuarios, seguramente regalando o posicionando los buzones en determinadas comunidades o en determinadas oficinas nos permitirá hacer crecer la base de usuarios, pero en teoría ¿lo estamos o no lo estamos regalando de verdad los buzones? Es ahí cuando tenemos que calcular bien todos esos datos. Dicho esto, tienen que fijarse una métrica, ¿vale? Y experimentar en el producto. El focus va solo y exclusivamente en el producto. El usuario, ¿vale? No se tiene que adaptar al producto. Es el producto que se adapta al usuario. Cuando hablo de producto, no hablo tanto de producto físico, hablo simplemente de la interfaz de la aplicación, porque obviamente el growth hacking se aplica para más que todo cosas digitales, startups digitales. Entonces, es mejorar o cambiar la interfaz de la aplicación, inclusive hacer un test, cambiar un botón, cambiar la user experience, ver si el formulario de registro está funcionando o no está funcionando, y así ir cambiando también para el sitio web y ver qué cosa está rindiendo y qué cosa no está rindiendo, sobre todo si crees que es posible o es necesario en ese momento. Los recursos naturalmente no son los mejores. Hay que ser también creativo, ¿vale? No siempre se tiene, y sobre todo en fase de startup, no se tiene el dinero necesario. Es ahí donde el growth hacking hace fuerza. No se necesita dinero para hacer growth hacking. Una pequeña base seguramente, un pequeño sacrificio, el cost, o el CAC tiene que ser calculado. Perfecto, ya lo sabemos, ya se lo he dicho ya varias veces. Pero aún así, con un poco de creatividad, con la estrategia justa, ¿vale? Y simplemente cambiando algunos detalles de la interfaz o de la user experience, pueden ir testando mes después de mes
por no decir semana después de semana, porque obviamente las fuerzas físicas y mentales no son suficientes, el pulmón no es suficiente, pero ir testeando mes después de mes, ver cómo rinde esa conversión y el embudo de conversión hasta llegar esperando a la fase de referral y de revenue, que es lo que todos queremos. Aunque claro, el revenue va a llegar es a largo plazo. ¿Vale? Como les decía, en estos momentos es simplemente fundamental hacer crecer el database de usuarios. Eso además va a ser una métrica fundamental en tiempos de adquisición de capital o pedir inversiones, ¿vale? Hacer ver que tienen ya números y tienen usuarios activos. Y los usuarios, exacto, tienen que ser activados, tienen que estar prácticamente ya fidelizados. Convertir un usuario en una fase de lead generation después de que ya tu brand se dio a conocer por alguna fase o alguna estrategia más creativa, por alguna fase ya de referral, por ejemplo, como les mencioné antes, está muy bien, perfecto. Convertir al usuario, pero el usuario después se tiene que retener, tiene que quedarse ahí. Y ahí es cuando la fase de test es fundamental, ¿vale? Obviamente fidelizar a un usuario nunca es tan sencillo, pero una vez que está fidelizado, ahí se lo pueden jugar en cualquier modo, en cualquier estrategia. Eso después va a depender de tu modelo de negocio, de tu producto y de lo que tú estés prácticamente ofreciéndole a ellos, de lo que estés vendiendo. También para llegar a ello, normalmente el equipo de growth hacking, o lo que me gusta llamar prácticamente el mindset del growth hacking, tiene que ser a forma de T. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que haber un conocimiento horizontal y un conocimiento vertical. El horizontal porque tienes que cubrir varias fases de ese objetivo, tienes que cubrir varias fases de lo que está sucediendo en ese determinado test. Entonces, analítico, programático, user experience, inclusive un poco de neuromarketing o el comportamiento psicológico del usuario en ese momento, ¿vale? Y por qué no un poquito de branding o de storytelling. Todo esto a nivel horizontal. Mientras que a nivel vertical simplemente se escoge una fase determinada de lo que se esté haciendo, de lo que se esté pensando, vamos a ir por lo analítico, ¿ok? Y queremos entonces ver cómo a nivel vertical o cómo verticalizar todo este proceso analítico, qué métrica adquirir, qué KPI seguir, cuál es el funnel de marketing, si es directo, si es por programa de afiliación, prácticamente si se hace por marketing de contenidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y todo esto puede ser tranquilamente gratuito. También yo quisiera después compartirles, se lo mando a Sergio, se lo mando a Camila, algunas plataformas, no solo para el análisis de los datos, sino más que todo también para seguir, ¿vale? En modo directo el comportamiento de estos usuarios, ¿ok? En el producto. Hablamos de una mapa de calor, hablamos prácticamente de cuál es el viaje del usuario en tu determinado sitio o en tu determinada página, ¿vale? En una landing page. Todo esto suena muy sencillo, pero al final de cuentas, de verdad, es cuestión de experimentar. No existe una estrategia específica para esto. Es simplemente entender en cuál parte del funnel nos queremos posicionar, ¿vale? Dependiendo del modelo de negocios, y en base a eso ir desglosando ese funnel, ir un poco desmembrando el funnel y crear otros pequeños embudos. Existen millones de productos freemium que se prestan para nosotros, que se prestan para las startups. Sirven para entender bien el comportamiento de estos usuarios y ver cómo modificar el producto en base prácticamente a ellos. El usuario nunca se va a adaptar al producto. El usuario al final de cuentas es el producto, y se los repito, de verdad, creo que es uno de los mejores mensajes que puedo dar siempre, es que el producto es el que se tiene que adaptar al usuario. No sé, a mí más que esto me gustaría, esto es una breve introducción, podríamos estar de verdad horas y horas hablando de esto, más que todo era un pequeño desayuno, una pequeña intro de todo, entonces más que todo yo quisiera ahorita entender un poco la fase en la que ustedes están, tratar de entender sus problemas, ver qué está sucediendo y un poco confrontar o ver qué opinan sobre todo esto. Sin miedo, ¿eh?
Chicos, ¿tienen preguntas? A ver, ¿nos puede dar un par de ejemplos concretos en los que haya usado la cara para captar usuarios? Vale. Ejemplos concretos, los que le decía, no tanto en esta fase ahorita con Busome, pero en las startups pasadas, sí. Como les mencionaba, para captar usuarios, por lo general, primero hay que pasar por la fase de consolidación del brand. Entonces, ¿qué hacer? Crear una landing page o crear prácticamente un producto a la medida con un formulario de registro, ¿ok? A través de una campaña orgánica, o sea, que no tenga que requerir de mucho capital, lo más creativo posible, ¿vale? Yo trabajé para una agencia de marketing, en lo específico trabajé mucho para un cliente que producía chocolates artesanales y cremas espalmables, que era un poco la competencia de la Nutella. Y en ese caso lo que hicimos fue crearle un producto, una landing page con una, en vez de hacer el clásico e-commerce, le creamos una plataforma de web app o 3D, donde hacías el drag and drop de los chocolates y hacías tu cajita de chocolate personalizada. Eso prácticamente no requirió mucho dinero, no requirió prácticamente mucho capital por parte del cliente, y él en modo creativo y en modo más simpático, porque eran chocolates artesanales, comunicamos a través de las campañas de redes sociales en modo orgánico, haciendo esta campaña de referral, diciendo que si comprabas en el portal, ¿ok? De la web app, te regalábamos un 10% de descuento, inclusive también si luego hacías la fase de referral con tus núcleos familiares, con tu núcleo de amigos. ¿Por qué decimos esto? Porque también para hacer a veces las campañas de web marketing o de growth hacking, growth marketing, perdón, se necesita también crear el efecto wow, hacer el clásico modo de conversión y de adquisición de un usuario con un e-commerce clásico a veces es muy banal y no creas nada, ¿vale? Tienes también que aprender un poco del pasado, tener competencias es bueno, saber lo que está haciendo la competencia. Entonces, ¿cómo tú creas un modelo disruptive, ¿ok? En base a lo que ya está haciendo tu competencia? Pues en vez de hacer un clásico e-commerce, compras online en un modo mucho más simpático, con el efecto wow, añadiendo la personalización del chocolate o del paquete del chocolate, en este caso que les estoy explicando, y en la fase de compra, que ya inclusive el funnel de conversión, como les decía, el growth hacking es toda la fase de conversión, no solo una fase específica. En la fase de compra, antes de comprar, le decíamos que por favor se recuerde que gracias por comprar aquí, tiene su descuento, inclusive podría tener un descuento extra con refiriendo prácticamente a los usuarios de comprar solo y exclusivamente en esa plataforma. A ver, Nico, igual que Marco, quiero poner, por ejemplo, concretos ya a nivel de retención o reactivación. Vale, la retención o la reactivación es lo más fundamental. Una vez que un usuario ya está activado, retenerlo se puede hacer a través, por ejemplo, de este mismo efecto wow. Crearle valor al usuario, ¿vale? Darle algo que ya no tenga. No solo a nivel económico, el usuario, el cliente final, sobre todo si ustedes están haciendo campañas B2C, seguramente el usuario va a querer el mayor descuento posible. Eso en ese caso podría ser otorgado, pero dependiendo de su CAC, dependiendo del costo de adquisición. ¿Ok? Pero para mí retener un usuario es fundamental hacerle entender el valor, ¿vale? Hacerle entender el valor de tu empresa, el valor de tu producto. ¿Por qué tienen que comprar tu producto? El valor que genera no solamente para él, sino también para el público. Entonces, crearles un efecto wow, hacerlos llegar a un factor de conversión o hacerlos llegar a una compra en un modo un poco más único, más particular. ¿Vale? Por ejemplo, a ver,
¿Qué estrategia de growth hacking ha usado, por ejemplo, Airbnb? ¿Es posible que solo con referral crecer? Sí. ¿Es posible solamente con referral crecer? Como muchos sabrán, si ya mastican un poquito este lenguaje, Airbnb estaba teniendo muchas dificultades en obtener usuarios, tenía una competencia muy fuerte y decidió prácticamente irse o apoyarse en una plataforma que en esa época era Craigslist. Creo que todavía existe, voy a ser honesto, yo no la he usado, pero en ese momento era muy, muy de moda, sobre todo en los Estados Unidos, donde se podían poner anuncios gratuitos, ¿vale? Entonces, Craigslist ya tenía una comunidad muy fuerte y lo que hizo Airbnb fue simplemente poner los anuncios de sus habitaciones o de sus apartamentos en Craigslist, haciendo un redirect a la página, a la landing page de Airbnb, no a la landing page del producto en sí, sino simplemente a la landing page de Airbnb, donde se ponía fecha de llegada o de hospedaje, donde querías quedarte y hacer el check-in. Y luego ya obviamente todo lo que era el viaje del usuario ya en ese momento ya cambiaba. Pero ellos en ese momento optaron única y exclusivamente por hacer un redirect de todos los usuarios de Craigslist hacia su plataforma y sin ningún centavo porque simplemente la plataforma de Craigslist era gratuita y publicar algo por ahí también. Entonces, naturalmente, para terminar el tema, o para cerrar bien la pregunta, habría también que analizar un poco el mercado, entender cuáles son las tendencias, qué cosa está pasando y si uno se puede apoyar o menos a una plataforma específica que te pueda servir de referral, pues mejor. Las estrategias de redirect o de backlinking también son fundamentales. Hacer hoy como hoy una nota de prensa o apoyarse a los medios de comunicación, si pueden hacerlo y a ningún coste o a un costo muy, muy mínimo respecto a lo que te va a costar hacer una campaña en Facebook o a lo que te va a costar hacer una campaña en Google, pues yo siempre lo doy como bienvenido como estrategia. Todo lo que te pueda aportar un poquito de tráfico a través de otros medios, pues para mí es bienvenido. ¿Otras preguntitas, chicos? A ver, Álvaro, ¿dónde está la línea entre comprar usuarios que pueden ser poco fieles con descuentos y coger usuarios más caros que paguen por ello porque aceptan tu valor? Pues aquí es donde el split test es fundamental, ¿vale? No, para mí no hay una línea. Para mí los dos usuarios son fundamentales porque una vez que tú los retienes, son ya usuarios fieles hacia tu estrategia. Depende de tu modelo de negocio, ¿vale? Un usuario poco fiel y con descuento, al final de cuentas, está convirtiendo, está haciendo una transacción y él o ella puede ser, al final de cuentas, un referral y lo puedes tranquilamente convertir, puede ser un poco más fiel a través de una promoción o un producto adapto solo a la medida para él o ella, ¿vale? Entonces, definir o diferenciar los dos no tiene mucho sentido, los dos otorgan valor, se podrían simplemente hacer estrategias para cada uno, ¿vale? Entonces, estrategia de fidelización, pues nada, lo que te comentaba, para un usuario, por ejemplo, poniendo siempre el ejemplo de los chocolates, eh, en ese caso que tú estás personalizando un producto, el usuario se convierte más fiel. Así ese sea un usuario al principio poco fiel, ya con el efecto wow, ya con que hagas sentir al usuario más cerca al producto y él sienta o la percepción del usuario vea o crea que el producto de hecho se está adaptando a la persona o a su persona en lo específico, ese momento lo va a convertir al usuario, lo va a convertir más fiel. Entonces, para mí esa es de verdad la línea como tal, es simplemente adaptar el producto. Cuando un usuario compra, tú ya tienes un lead, lo pones en tu database, puedes tranquilamente generar campañas de newsletter gratuitas solo y exclusivamente para esa base de usuarios, los que son un poco menos fieles, ¿vale? Como con una promoción específica, haciéndolo sentir más cerca del producto, haciéndole entender que comprando puede generar valor en el medio largo plazo, mientras que el que ya es más fiel lo premias o lo puedes premiar ya en otras circunstancias o en otra modalidad.
¿Qué tal, Sergio? A ver, ¿qué técnicas de growth hacking en LinkedIn? Wow, esa sí es una muy buena pregunta. En realidad, LinkedIn es una plataforma muy particular, ¿vale? Ahí es exclusivamente al B2B. Encontrar clientes o encontrar un database de usuarios es más difícil en LinkedIn. ¿Por qué? Porque el growth hacking se presta más para hacer crecer el database de tus usuarios a nivel de cliente final, costo de adquisición. Una estrategia business to business es mucho más difícil, pero en este caso con LinkedIn aplicaría una clásica estrategia muy creativa en donde haga valorizar el producto, haga entender cuáles son las prioridades o el valor adjunto que está ofreciendo un producto o un servicio en específico con un formulario de lead generation y en ese caso ver cómo va rindiendo. Digamos que la estrategia de ads, luego referral, luego crear una buena experiencia de usuario. Y luego para fidelizar newsletter y estrategias de contenido. No, perdona Álvaro, no te he entendido la pregunta. ¿Qué tal, José? Pues sí, tengo en mente varios casos de éxito para modelos de negocios, sobre todo los software as a service. Como decía, el growth hacking se presta muy bien para ello. Al final de la presentación, si quieren, les comparto. Tengo varios links donde hay varios business cases, tanto para esa tipología de modelos de negocios como para otros, en los que se puedan prestar para cada uno, para cada quien de ustedes. Tengo también varias plataformas donde pueden probar asociar softwares para la fase analítica o para la fase de moldear lo que es el producto, ¿ok? Y les comparto todo lo que necesiten. Estrategia de growth marketing en Instagram, pues repito, depende un poco de tu producto, de tu servicio. Instagram se presta muy bien para la creación de contenidos, hay que ser original. Un contenido, una publicidad, sobre todo si tienen en el equipo a un content creator muy bueno, sobre todo a nivel de video, sería mejor. Hoy como hoy el video crea más conversión que una buena imagen, pero en Instagram tranquilamente, o inclusive en Instagram TV, se podría hacer un muy buen video donde en un modo más creativo, inclusive más simpático, irónico, te la juegas dependiendo de cuál es el valor de tu negocio, te la juegas para valorizar el producto, hacer focus en el producto y convertir al usuario simplemente añadiéndole después un botón con un registration form. Ah, vale, Álvaro, perfecto. A ver, primero ads para crear database, genial, pero aquí te pongo también una pregunta. ¿Por qué crear ads al inicio para crear un database cuando podrías hacerlo en un modo más orgánico? ¿Vale? Estás gastando ya dinero, estás quemando pasta en ese momento. Yo también soy muy favorable, he trabajado con Google toda la vida, desde que estoy trabajando en marketing y me parece una herramienta excelente. Pero es dinero que podrías tranquilamente ahorrarte y aplicarlo ya en una segunda fase para otras estrategias específicas. Ahora, en dado este caso, digamos que tienes ya tu database de Google Ads. Vale, el comportamiento de los usuarios, eso lo ves en base a la landing page donde ellos estén llegando y solo si exclusivamente estás traqueando su comportamiento a través de una mapa de calor, a través de varios call to actions y viendo cuál tiene mayor tasa de conversión y cuál menor, ¿vale? El marketing, o sea, todo tiene que ser un buen mix, todo tiene que ser un buen mix. Yo evitaría al principio hacer Google Ads, yo lo haría ya en la segunda fase, pondría inclusive dos landing page iguales, ¿vale? Con, modificando aquí a nivel técnico, hablas con tu IT, con tu manager, con tu CTO y ven si se pueden aplicar dos landing page prácticamente iguales, pero variando o cambiando algunos detalles, colores, imágenes o inclusive alguna con un video de introducción y otra no, ¿vale? Y ver cuál tiene un mayor factor de conversión y cuál no.
y en este caso ver cuál rinde, cuál la que rinda mejor. Sacas ese database de usuarios o ese comportamiento, ese flujo de comportamiento, creas una audience lookalike en ese caso, y ahí sí te podría decir que en base a ese audience lookalike crees ya una campaña Google AdWords, donde en teoría, con todo lo que estamos hablando, en teoría tendrías un mayor factor de conversión y el dinero y el costo de adquisición sería menor. Entonces, estrategias orgánicas esas. Seguramente modificar la landing page, modificar el producto, ¿ok? Todo a nivel de equipo, se hace todo in-house exclusivamente, se modifica ese producto y ves cuál es el que rinde mejor. ¿Qué tal, Rose? ¿Por qué no Google Ads para el inicio? Lo que mencionaba antes, el branding también se puede generar. Perdón, se desactivó el micrófono. A ver, ¿qué tal, Rose? ¿Por qué no Google Ads desde un inicio? Pues lo que había mencionado antes. Un poco para conectar lo que son las preguntas de Álvaro. Google Ads va muy bien y rinde perfecto. Lo que pasa es que se puede generar una fase de branding o se puede generar una fase de consolidación de la marca sin gastar mucho dinero, ¿vale? Google Ads podría ser simplemente una buena estrategia cuando tú ya tengas un database de usuarios o un audience lookalike y puedas en modo más eficaz y más directo aplicar esta estrategia a través de una campaña mirada solo y exclusivamente al comportamiento de estos usuarios que tú ya previamente has adquirido. O sea, es fundamental primero poner en este caso una landing page, ¿no? Como mencionaba, distinta a otra, con la misma campaña, ¿vale? En modo orgánico, haciendo traer usuarios, haciéndoles testar el producto, ¿ok? A través de un modo más creativo posible, téstalo, van a la calle, inclusive con una ¿cómo se llama? Con un tablet, o sea, puedes tranquilamente hacer testar en cualquier modo la landing page a los usuarios y ver cuál rinde mejor. Nico, si te parece, hacemos una pregunta más y ya cerramos, ¿vale? Como deseen. Sí, para cerrar el discurso de Rose, que me dijo lo del display, vale, es que el display también lo habíamos mencionado ya la semana pasada en la conferencia de Google. Nadie está ya designado a clicar en un banner publicitario, o sea, así sea muy bajo el coste, vale, y la notoriedad del tráfico, y la notoriedad o el tráfico sea en teoría mayor, el factor de conversión va a ser muy bajo. Vale, o sea, de hecho, ¿cuál va a ser de verdad ese factor de conversión? ¿Cuál es la ventaja de hacer una campaña display y arriesgar de quemar ese dinero al inicio y traer usuarios que de hecho no están interesados en tu producto? Entonces se puede hacer una buena campaña con una buena imagen, un poco más creativo, pero no estás dándole un factor wow en ese momento al usuario. Se lo daría solo exclusivamente si a través de esa campaña display lo llevas a una landing donde de verdad se le cree ese factor, se sorprenda del producto, valorice tu producto y sea curioso, lo suficientemente curioso para después rellenar un formulario. Allá hay dos, ¿cómo se dice? Dos comportamientos, ¿no? Dos eventos. Primero tengo que pinchar en el banner, ir a la landing, estudiarme la landing, sentirme lo suficientemente a gusto para después rellenar un formulario y en teoría convertirme, para luego jugarla en la fase de retención. Bueno, nada, Nico, la verdad, mil gracias. Fue súper interesante y las dudas y preguntas que teníamos también. Y también dar las gracias a todos los que estuvieron
hemos llegado a casi 50 personas, así que a todos los que estuvieron atentos a lo que contabas. Y no sé si querías cerrarlo con algo más. No, quería simplemente dejar la puerta abierta para cualquier otra pregunta. Me pueden contactar si todo vaya muy bien y esto termina lo más pronto posible. También saben ya dónde encontrarme. Pero, pues nada, quería simplemente agradecerlos a ustedes. Quería también dejar otra puerta abierta porque podemos tranquilamente hablar en algo más específico, en un funnel más específico. Por ejemplo, vi muchas preguntas sobre la retención del usuario, entonces podríamos focalizarnos más sobre cómo retener a un usuario. Y bueno, capaz si tú, Camila o Sergio, hacen capaz esta pequeña encuesta, a ver cuáles son los intereses y podemos tranquilamente organizar otro evento. Claro, súper, hacemos eso y te contamos. Vale, Mil gracias y muchas nada, gracias a todos. les contaremos en próximas sesiones. Un Vale. saludo.